Hola, ¿qué tal chicos? Espero estén muy bien. Aquí de nuevo haciéndoles un pequeño video para el nuevo tema que vamos a empezar a ver. Entrando de nuevo con forma, espacio y medida. Vemos el tema de medida y el aprendizaje esperado. O el tema que vamos a ver es análisis de las relaciones entre el valor de la pendiente de una recta, el valor del ángulo que se forma con la abscisa y el cociente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bueno, a lo mejor esto suena un poco largo y un poco complicado, pero la realidad es que vamos a desmenuzar un poquito los componentes de este tema para poder entender mejor de qué trata. Bueno, vamos a empezar con qué es la pendiente. Bueno, la pendiente está dada a partir de una fórmula de una línea recta que es igual a y igual a mx más b, donde la m es el coeficiente que acompaña a la x y es un número que nos va a multiplicar o dividir el valor de x. Si recuerdan, el valor de x, como lo vemos aquí, es el eje de las abscisas y el valor de y es el eje de la ordenada. Pueden recordar que lo podemos nosotros tabular y graficar. Entonces, si nosotros graficamos una función lineal, nos va a dar una recta de este tipo, la cual va a tener una inclinación respecto a este eje, el eje de las abscisas, que es otro de los puntos que nos maneja el tema. Entonces, si nosotros tuviéramos una recta paralela a la x, nosotros tuviéramos una pendiente de 0, que nos dice que tenemos 0 inclinación respecto al eje de las abscisas. Entonces, si nosotros comenzamos a tener una inclinación basada en este ángulo nos va a dar la pendiente de la recta. Entonces, este valor lo podemos encontrar en cualquier ecuación lineal. Entonces, continuando, a la hora de nosotros obtener esa recta, aquí la duplicamos, nosotros podemos trazar, aquí prolongar en el cateto adyacente en el eje de la abscisa y el cateto opuesto en el eje de la ordenada. Nos forma un triángulo rectángulo. ¿Qué es esto? Bueno, el cateto adyacente se refiere a que yace o crece del ángulo en cuestión, y el cateto opuesto es que está opuesto al ángulo. Eso significan estas dos partes del triángulo rectángulo. Ya habíamos visto un poquito de eso cuando estuvimos viendo Tales y el teorema de Pitágoras. Ok, entonces, para nosotros obtener la pendiente o tener alguna información del ángulo, nosotros vamos a conocer o vamos a ver algo que se llama identidades trigonométricas. ¿Qué son las identidades trigonométricas? Pues vaya, son las razones o relaciones que tienen los lados y ángulos de un triángulo rectángulo. Aquí las más usuales son el seno del ángulo, el coseno del ángulo y la tangente del ángulo. ¿Cómo se determina esto? Bueno, este de aquí se llama cateto opuesto. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Esto es una relación o una razón. Quiere decir que yo voy a dividir el valor de este lado entre el valor de este lado, y eso me va a dar la tangente de este ángulo. Después tenemos el coseno del ángulo, es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Quiere decir que yo voy a dividir este valor, esta longitud, entre esta longitud. Pero eso ahorita no nos lo dice el tema. El tema nos es específico, que es el cociente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces la identidad que vamos a estar trabajando nosotros es la tangente del ángulo, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Quiere decir que nosotros vamos a tener el dato de el cateto adyacente o el valor de el eje de la x y el valor del eje de la y, que es el cateto opuesto. La división de este lado sobre este lado nos va a dar la tangente de este ángulo. Entonces nosotros podemos resumir que vamos a obtener los valores del ángulo o el valor de alguno de estos lados en función a la información que se nos dé. Por ejemplo, aquí tengo este ángulo. El signo más común para expresar esto se le llama teta, la letra
griega teta. Bueno, aquí tenemos el eje de las abscisas o el eje de la X, que nos da un valor de 1. Entonces vamos a pasar a un ejemplo con estos datos. Yo tengo el ángulo teta, que es 30 grados, tengo el cateto adyacente, que es 1, y voy a proceder a ponerlo en la forma que lo acabamos de ver en las identidades. Dice que la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por ende, la tangente de 30 grados es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente, vale 1. Quiere decir que vamos a hacer una operación aquí donde vamos a despejar este 1. Puede ser otro valor. Este 1, recordemos que lo tenemos de pero este puede ser 5, 10, 40, cualquier número. Entonces tomamos este 1, lo despejamos, y saben que 1 multiplicado por cualquier cosa pues da lo mismo. Entonces la tangente de 30 va a ser igual al valor del cateto opuesto. Nosotros para sacar esto necesitamos una tabla o la calculadora. Nosotros en la calculadora ponemos tangente de 30 o buscamos una tabla de identidades trigonométricas y buscamos el valor de la tangente de 30, y esto nos va a arrojar un valor de 0.58. Quiere decir que esta medida es 0.58. Ese es el valor. Si fueran centímetros, este fuera 1 centímetro y este fueran 0.58 centímetros. Y así obtuvimos el valor de este lado. Si recuerdan el teorema de Pitágoras, si quisiéramos saber este valor, pues con el teorema de Pitágoras pudiésemos calcular. Si recuerdan, es c cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada. Ya tendríamos que elevar al cuadrado sumarlos y sacarle la raíz para obtener este valor, en caso de que se nos requiriera. Bueno, este es un ejemplo muy sencillo, es un trabajo muy sencillo, y las identidades trigonométricas requieren solamente identificar qué es el cateto opuesto, qué es el cateto adyacente y qué es la hipotenusa, que lo tenemos acá, y con eso van a poder trabajar sus